Buenos días, buenos días. Si me escuchan, si no me escuchan o no me escuchan o no se ve, por favor díganme. Sí, se escucha, maestro. Perfecto. Ok. Vamos a esperar que se conecte el resto de los alumnos y comenzamos con la segunda clase de historia del siglo XIX. ¿Ok? En la clase pasada estuvimos hablando del contexto de las conquistas, de las invasiones europeas en América. Estuvimos hablando un poco acerca del contexto, de cómo era el mundo americano antes de la llegada de los invasores. Hablamos un poco acerca de las culturas, las diferentes culturas que podíamos encontrar en suelo americano. Hablamos un poco de la organización geopolítica del continente. Hablamos un poco acerca de cómo estaba dividido el mundo, pero sí, eh, vamos a esperar unos 2 minutitos en los que se conecta más gente y ahorita comenzamos con la clase. Hay un rancho bonito. Hay un marronito. No sé hoy. Qué bonito marronito. Permítanme un segundo. Yo creo que es un buen momento para empezar. Somos alrededor de 20 alumnos, 19. Somos los que somos y estamos los que estamos, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la segunda clase de historia del siglo XIX y sus repercusiones en Yucatán. Vamos a hacer un breve repaso de lo que estaba ocurriendo y de lo que vimos en la clase pasada, ¿ok? La idea de hoy es cubrir tanto la caída del Imperio Mexica, así como el principio de la época virreinal en América. Si por algún motivo me comienzo a laguear o se comienza a trabar la emisión, háganmelo saber. Me pueden interrumpir, pueden mandar chat con confianza. La idea es que todo fluya y que todos podamos atender bien, ¿no? Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Les recuerdo mi nombre, yo soy el maestro Moisés. Todo lo que van a ver a continuación los voy a pasar en el grupo de Classrooms. Entonces, esto les va a servir para hacer su tarea. La primera tarea que vale 10 puntos de su calificación, pero que ya mañana vamos a hablar de ello tranquilamente, ¿ok? Ok. Ya vimos cómo era el mundo antes de 1492. 1492 es la fecha en que Colón llega al continente americano. Ya vimos cómo era el mundo antes de ello. Los reinos musulmanes, los turcos y los reinos musulmanes estaban conquistando todo Medio Oriente y prácticamente estaban conquistando y tenían controlado una gran parte de la ruta de la seda que conectaba el imperio chino con el resto del mundo. Entonces, para que los europeos puedan comerciar, ya sea con la India o ya sea con el Imperio Chino, necesitaban pasar por la ruta de la seda. Y la ruta de la seda estaba en manos tanto de los reinos musulmanes como de los turcos, así como los canatos mongoles, ¿no? Como podemos ver, realmente el mundo estaba, tenía su centro, el centro del mundo se encontraba en Asia, las más grandes civilizaciones, como hasta la fecha, ¿no?
que las más grandes ciudades y los países más poblados se encuentran en Asia, específicamente en China y en Medio Oriente, ¿no? Entonces, una gran parte de la historia del mundo, del centro del mundo a lo largo de la historia ha estado en Asia, específicamente en China, en la India, en Persia, lo que ahora es Irán, Medio Oriente. Entonces, sí, y aquí podemos ver esa división eh, geográfica, ¿no? Aquí podemos ver esa división geográfica y también vimos cómo era la división geográfica de Mesoamérica antes de la llegada de Colón. Mesoamérica, como recordemos, esta región fértil que se encuentra en el centro y sur de México y Centroamérica, y en ese momento estaba ocupada por las siguientes facciones. Estaba ocupada por la Triple Alianza, que es el Imperio Mexica, mejor conocido como el Imperio Mexica, estaba en el corazón de México y que sin duda era la facción dominante. Teníamos también a los tlaxcaltecas, a la República de Tlaxcala, que es esta banderita roja con blanco, que habían sido enemigos históricos de los mexicas y que por supuesto estaban en guerra con ellos. Teníamos a los purépechas o los tarasco, es lo mismo. Y era un pueblo muy antiguo que también estaba en guerra con los aztecas. Teníamos a los mayas, que eran reinos independientes, con grandes ciudades independientes que funcionaban entre sí. Y teníamos a las tribus chichimecas, que es un conjunto de etnias que engloban muchas culturas y muchas lenguas, como son los propios chichimecas, los zacatecas, los taxcaltecas, no los tlaxcaltecas, los caxcaltecas, no es lo mismo, pero en fin, esto era más o menos la división geopolítica del mundo mesoamericano. Recordemos que para este momento del mundo americano ya existía el comercio, ya existía el intercambio cultural, la mayoría de las culturas se conocían y tenían conocimientos y se influenciaban entre ellos. Nunca fue un territorio aislado, es decir, incluso los mismos mayas comerciaban con el Caribe, sabía que el imperio mexica comerciaba con el imperio inca, entonces sí, era un lugar muy vasto y lleno de comercio. Eso ya lo vimos. Los tlaxcaltecas fueron los aliados de Hernán Cortés y lucharon en prácticamente todo México, puesto que fueron los más grandes aliados de los españoles, colonizaron Nuevo León, por ejemplo, vinieron a luchar a Yucatán contra los mayas, incluso lucharon en las Filipinas contra los indígenas de Filipinas, en Asia. Los mexicas, pues ya sabemos, los purépechas, los mayas, pues es la cultura que nos compete. Y vamos a hablar más de los mayas cuando entremos a la cultura virreinal, cuando entremos a la época imperial. Ahorita solo estamos haciendo un repaso de lo que pasó, de lo que vimos en la clase anterior. Esta línea temporal es muy importante que la tengan guardada, se las voy a enviar, porque de aquí van a sacar lo necesario para su primera tarea. La primera tarea también se las voy a enviar. De aquí, todas estas fechas y todos estos eventos les podrían servir. Cristóbal Colón llega a Cuba, a América, en 1492 y los españoles conquistan Cuba en 1510. A partir de 1517 comienzan las primeras intentos de exploración en México. El primer intento de conquista de México lo hizo, si no me equivoco, Francisco Fernández de Córdoba. Eso no está acá, así que no es tan importante. Francisco Fernández de Córdoba lo intentó en 1517 y fracasó rotundamente. Desembarcó en Yucatán y los mayas yucatecos lo derrotaron. El segundo intento de conquista fue de Juan de Grijalva. De hecho, el río Grijalva en Tabasco lleva el nombre de Grijalva por ese señor. Juan de Grijalva regresó con una expedición 2 años después y fue derrotado en Tabasco por los mayas del cacique Tapscop. Es hasta 1519, como podemos ver en el mapa, que Hernán Cortés es nombrado general de un pequeño ejército. Su ejército estaba conformado inicialmente por 700 hombres, 20 mujeres, entre ellos infantería, arcabuces, mosquetes, cañones, tenían perros de guerra y incluso traían esclavos africanos. Entonces era un ejército bastante grande, ¿no? De las 20 mujeres que vinieron con Cortés, solo tenemos el nombre de 13. Eso es muy interesante. Sería muy interesante poder conocer esos detalles que se perdieron en la historia. Eh, en 1519, Hernán Cortés llega a la isla de Cozumel.
En la isla de Cozumel se encuentran con los mayas peninsulares y no entran en guerra, sino todo lo contrario, tiene relaciones diplomáticas, hasta que Hernán Cortés destruye los templos los ídolos de un templo y los mayas se enojan. Y Hernán Cortés tiene que huir de Yucatán para resguardarse. Tabasco. Cuando Hernán Cortés llega a Yucatán es importante porque aquí se encuentra Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar sería el traductor de Hernán Cortés. Jerónimo de Aguilar, ¿quién era Jerónimo de Aguilar? Jerónimo de Aguilar era un señor que había naufragado. En un momento, en algún momento de 1500, este señor naufragó y llegó a Yucatán. Y estuvo muchos años en Yucatán esclavizado por los mayas. Este señor era un sacerdote español y cuando se enteró que Hernán Cortés había llegado a las costas de Cozumel, bueno, cuando se enteró de que un barco español había llegado a las costas de Cozumel, Jerónimo de Aguilar escapa de sus esclavistas y se une a la tropa de Hernán Cortés. ¿Por qué se une a la tropa de Hernán Cortés? Obviamente para que lo rescaten, pero Hernán Cortés se da cuenta de que Jerónimo de Aguilar sabe hablar español y sabe hablar maya. Entonces Jerónimo de Aguilar sería traductor de Hernán Cortés, el primer traductor de Hernán Cortés, el primer intérprete, y además lo nombran diplomático. Esto es muy importante porque el hecho de que Hernán Cortés tenga traductores en su ejército ayudó a que Hernán Cortés pueda generar alianzas militares con los líderes indígenas. Por eso es muy importante, esta fecha en la que Hernán Cortés se reúne con Jerónimo de Aguilar. Estamos haciendo un resumen de lo que vimos la clase pasada, ¿eh? Entonces, si alguien tiene dudas o quiere, o no le quedó claro algo, puede decirme, puede interrumpirme, no pasa nada. Tenemos 2 clases hoy, entonces tenemos tiempo. Hernán Cortés abandona Cozumel, rodea la península de Yucatán y llega a Tabasco. Ahí se encuentra con los mayas de Tapscop. Ahí enfrentaría a los mayas en una batalla que se llama la Batalla de Centla. En la Batalla de Centla, Hernán Cortés sitia el pueblo de Centla, que era un pueblo pesquero, y los mayas son derrotados. Los mayas se rinden y Hernán Cortés toma Centla. Una vez que Cortés ya está en Tabasco y después de haber tenido su primera victoria militar, que es la batalla de Centla, los mayas de Tapscop le regalan, entre otras cosas, oro, plata, plumas, telas, armas y esclavos. Entre esos esclavos que le regalan los mayas se encuentra un personaje muy importante, la Malinche. La Malinche, que también se le conoce como Malintzin por los indígenas, o Doña Marina cuando fue bautizada por los españoles, era una esclava, creo que era tlaxcalteca, no estoy muy seguro, era de habla náhuatl, hablaba náhuatl. Entonces no estoy seguro si era totonaca o era tlaxcalteca. Lo importante es que sus papás la venden cuando era muy niña a los mayas y los mayas la compran. Cuando Hernán Cortés derrota a los mayas en Centla, los mayas le dan como botín de guerra muchas cosas, entre ellos 12 mujeres. Doña Marina, o la Malinche, hablaba náhuatl y hablaba maya. Esto es muy importante. Y por eso tanto la batalla de Centla como el encuentro de los mayas chontales, así como la entrega de la Malinche a Cortés, que están marcadas en esta cronología, es importante porque la Malinche sería otra de las traductoras de Cortés. Hernán Cortés hablaba en español. Luego Jerónimo de Aguilar lo traducía al maya. Luego la Malinche lo traducía al náhuatl y de esta forma Cortés podía comunicarse con las civilizaciones de habla náhuatl, como los tlaxcaltecas, como los cholultecas, como los totonacas, como los mismos mexicas. La Malinche y Jerónimo de Aguilar serían claves en la lucha de conquista por México, precisamente porque fueron los traductores de Hernán Cortés. Hernán Cortés sigue avanzando. Los mayas le informan que en el centro de México existe una gran ciudad. Es más, vamos a regresar al mapita. Los mayas le dicen, Hernán Cortés estaba, no sé si alcanzan a ver el cursor, pero Hernán Cortés estaba más o menos a estas alturas, entre la frontera entre los reinos mayas
y la frontera entre el reino de Tlaxcala. Digo, los reinos de Tlaxcala. Entonces, los mayas le dicen a Cortés, tienes que seguir avanzando. En el centro del país existe un imperio, que es un imperio muy grande, que es muy poderoso y es muy rico en oro. De hecho, los mayas le decían que el emperador de los mexicas era un dios. Entonces, ¿qué ocurre? Hernán Cortés comienza a avanzar, toma su barquito y avanza hacia Veracruz. En Veracruz funda la Villa Rica de la Veracruz, que es la primera ciudad española en ser construida en México. La primera, ojo, no es la primera ciudad, tampoco es la primera metrópolis. Ya existían ciudades antes de la llegada de los invasores. Chichén Itzá, Uxmal, todo que era Mérida, Tenochtitlán, Teotihuacán, Tula, Tikal. Ya existían ciudades, ya existían centros urbanos, pero el primero fundado por los españoles es la Villa Rica de la Veracruz. Hoy, Veracruz, Veracruz. Con la Villa Rica de la Veracruz comienza oficialmente la colonización. Empieza oficialmente, podemos decir que es oficialmente la primera ciudad de la Nueva España, a pesar de que la Nueva España todavía no existía. Pero podemos decir, si hablamos en términos coloquiales, podemos decir que sería de las primeras ciudades. Un detalle, un detalle. Hernán Cortés sigue avanzando. Hernán Cortés sigue avanzando y se topa con los reinos tlaxcaltecas, perdón, con la República de Tlaxcala, con la República de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas intentan detener a Hernán Cortés en una batalla decisiva que se llamaría la batalla de Zempoala. En la batalla de Zempoala, los hombres del príncipe, ¿cómo se llamaba este príncipe? El príncipe tlaxcalteca enfrenta a Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, el príncipe Xicoténcatl enfrenta a Hernán Cortés en la batalla de Centla y Hernán Cortés vence a los tlaxcaltecas después de una batalla que duró casi un día. La batalla terminó cuando los caballos de Hernán Cortés cargan en la retaguardia de los soldados tlaxcaltecas y crean un caos. Crean un caos porque una carga de caballería es prácticamente como ver un coche atropellar un grupo de personas. O sea, las cargas de caballería en la época medieval eran una cosa sumamente sanguinaria. Yo les recomiendo que busquen una escena del Señor de los Anillos que se llama La carga de Rohirrim. Pueden buscarla en YouTube, que es el ejemplo perfecto de una carga de caballería bien hecha. Las cargas de caballería eran sumamente destructivas. Cuando los tlaxcaltecas de Xicoténcatl reciben en la retaguardia la carga de caballería, se retiran, huyen en desbandada y se rinden. Los españoles vencen en esa batalla y siguen avanzando hacia Tlaxcala. En Tlaxcala, los tlaxcaltecas, después de esa derrota, deciden aceptar a Hernán Cortés como aliado. Lo dejan entrar a la ciudad y deciden entre los señores tlaxcaltecas, porque recordemos que era una república, es decir, los señores tlaxcaltecas se reunían a debatir en una especie de congreso, en una especie de parlamento, para ver qué sería lo mejor para el futuro de su pueblo. Y ellos deciden dejar entrar a Hernán Cortés después de la derrota de Zempoala para hacer una alianza con él. Los señores tlaxcaltecas dejan entrar a Cortés y fundan una alianza. Se comprometen a ayudarlo a llegar a México Tenochtitlán siempre y cuando respete a los tlaxcaltecas, siempre y cuando no entre en guerra contra los tlaxcaltecas. ¿Por qué? ¿Por qué los tlaxcaltecas prefirieron ayudar a un enemigo extranjero en vez de luchar con él? Muy fácil. Nos vamos a la filosofía de guerra. Los tlaxcaltecas estaban en guerra con los mexicas. Y si los tlaxcaltecas entraban en guerra contra los españoles, iban a tener dos frentes de batalla abiertos. Y en la teoría de guerra no puedes tener dos frentes de batalla al mismo tiempo.
Si no, pregúntenle qué le pasó a Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Él tuvo dos frentes de batalla abiertos y lo aplastaron desde los dos lados. A los tlaxcaltecas no les convenía tener dos frentes de batalla. Es por eso que deciden hacer las paces con Hernán Cortés, siempre y cuando estos lo ayuden a llegar a México. Los señores de Tlaxcala aceptan la alianza con Cortés y avanzan hacia Cholula. Cholula, en ese momento de la historia, era el centro religioso del mundo mesoamericano. Imagínense como el Vaticano ahorita en Europa, como Roma en el Vaticano ahorita, que es el centro religioso del catolicismo. Cholula era el centro religioso de la cultura, de la religión tolteca, del toltecayi. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Hernán Cortés llega a esta gran ciudad, se da cuenta de una cosa bien rara. Se da cuenta que los cholultecas, o lo que él piensa, que los cholultecas empiezan a conspirar en contra de Cortés. Los cholultecas eran un pueblo de habla náhuatl que no necesariamente era aliado de los... Dice, no, era un pueblo de habla náhuatl que no necesariamente pertenecía al imperio azteca, pero que compartían la cultura y eran más o menos aliados. Cuando Cortés llega a Cholula y se da cuenta de que el pueblo está conspirando contra ellos, inician uno de los momentos más dolorosos de la historia mexicana, que es la matanza de Cholula. La masacre de Cholula duró 4 días en donde se exterminó a toda la población cholulteca. Se mataron a los hombres, se mataron a los ancianos, se mató a las mujeres, se mató a los niños y se destruyeron la mayoría de los templos. La matanza de Cholula fue un acto terrible de guerra y, bueno, pero antes de esto, los tlaxcaltecas le ofrecieron a Hernán Cortés 1,300 hombres para que los ayuden a avanzar. Es decir, nos vamos a dar cuenta que conforme Hernán Cortés va avanzando y va derrotando a los pueblos indígenas, este va absorbiendo el ejército de los indígenas. Si bien Hernán Cortés desembarcó en Yucatán con 700 hombres, la batalla final por Tenochtitlán sería liderada por Hernán Cortés al mando de 20,000 tlaxcaltecas. 20,000 hombres junto a cholultecas y totonacas sitiarían la ciudad de Tenochtitlán. O sea, para que se den cuenta, él iba absorbiendo los ejércitos y después de la batalla de Zempoala, él absorbe una pequeña parte del ejército tlaxcalteca. Es decir, en este punto, Hernán Cortés tiene alrededor de 750 hombres entre, ya dijimos, infantería, arcabuces, caballos, cañones, perros de guerra y 1,300 indígenas tlaxcaltecas, la más grande élite. Después de la matanza de Cholula que hicieron entre españoles y tlaxcaltecas, Hernán Cortés, los mexicas invitan a pasar a Hernán Cortés a su pueblo. Pero ¿por qué pasó la matanza de Cholula? Hay dos versiones, la versión española y la versión mexicana. La versión española dice que fue un ataque preventivo. Dicen que como los cholultecas estaban conspirando contra los españoles no podían esperar que el ataque de los cholultecas se consagre. Entonces lo que hicieron fue atacar antes de que los cholultecas ataquen. Es decir, fue un ataque preventivo. Eso es lo que dice la historia española. Lo que dice la historia mexicana o la versión mexicana dice que fue un acto de terrorismo. Es decir, Hernán Cortés quería enviar un mensaje hacia Moctezuma, porque Moctezuma ya sabía que Hernán Cortés estaba avanzando. Moctezuma ya había enviado diplomáticos para hablar con Cortés, ya le había enviado oro, ya le había enviado plata, ya le había enviado esclavos. Y Hernán Cortés sabía que Moctezuma lo iba a enfrentar. Entonces, para sembrar el miedo en el emperador azteca, decide hacer una masacre, ¿dónde más? En el lugar más sagrado del imperio mexica. Hay dos versiones, ¿fue un ataque preventivo o fue un ataque terrorista? Pues se lo dejo a su criterio. Cortés sigue avanzando y sea lo que haya sido la matanza de Cholula, funcionó, porque Moctezuma decide no enfrentar a Hernán Cortés y en vez de enfrentarlo decide recibirlo en Tenochtitlán. Hernán Cortés entra a Tenochtitlán y es recibido por Moctezuma
es recibido por Moctezuma. La ciudad de Tenochtitlán era más o menos así. Se encontraba construida sobre el lago Texcoco. Era una ciudad muy, muy, muy grande. Tenía alrededor de 300,000 personas. 300,000 personas. Para que se dé una idea de lo grande que era, París, en Francia, en la época medieval, ese mismo año tenía 80,000 personas. Es decir, Tenochtitlán era 3 veces más grande que París. Tenochtitlán era tan grande, miren, aquí hay otra foto de Tenochtitlán, bueno, otra recreación de Tenochtitlán. Tenochtitlán era tan grande que los conquistadores que la vieron por primera vez dijeron que era más grande que Constantinopla, que en ese momento era la ciudad más grande de Europa, que era más grande que Jerusalén y que incluso era más imponente que Roma. Para que se den cuenta lo imponente y lo poderosa que era Tenochtitlán. Tenochtitlán está, ahora la Ciudad de México está construida sobre lo que alguna vez fue Tenochtitlán. Los españoles, después de derrotar al Imperio Mexica, secan el lago Texcoco, tal cual, lo secan. Lo secan porque nunca pudieron reconstruir la superficie artificial que los aztecas habían creado. Nunca pudieron crear los diques ni los canales para evitar que la ciudad se inunde. ¿Qué hicieron los españoles? Secar el lago Texcoco, destruir el lago Texcoco y construir México sobre lo que alguna vez fue este gran lago importante. Prácticamente no solo hicieron una masacre, hicieron un ecocidio. O sea, destruyeron todo el ecosistema del lago Texcoco. Por eso ahora la Ciudad de México no tiene agua y tiene escasez de agua, porque prácticamente secaron sus ríos, prácticamente secaron sus lagos. Fue una tragedia. La destrucción de México Tenochtitlán es una de las tragedias de la humanidad más grandes, es una de las pérdidas de las ciudades más grandes que la humanidad ha pasado. 300,000 personas, 3 veces más grande que París, más grande que Constantinopla, más grande que Roma, más grande que Jerusalén. Imagínense lo grande que era Tenochtitlán. Moctezuma recibe a Hernán Cortés. Moctezuma recibe a Hernán Cortés, le ofrece hospedaje, le ofrece oro, le ofrece plumas, le ofrece seda. Y Hernán Cortés es recibido en Tenochtitlán en los últimos días de 1519. De hecho, hay versiones que dicen que Moctezuma incluso se quería convertir al cristianismo después de que Hernán Cortés le habló. Yo la verdad no lo creo. Yo creo que ese es un invento, bueno, una interpretación española. Yo creo que Moctezuma era una persona muy diplomática y que realmente le interesaba saber qué era lo que los conquistadores tenían que decirles. Es más, en las cartas de relación de Hernán Cortés se habla que Moctezuma tenía mucho interés por conocer a Carlos V. Carlos V era el emperador de España. Entonces, dicen que Moctezuma tenía interés en conocer a ese señor y tenía interés en comerciar con él y hablar, pero pues parece que los intereses de Hernán Cortés eran otros. Hernán Cortés, en finales de 1519, Hernán Cortés toma como prisionero a Moctezuma, tal cual, lo aprisiona a Moctezuma, aprisiona a sus hijas y aprisiona prácticamente a la familia real. Los secuestra, los vuelve prisioneros dentro de su propio palacio. De tal modo que Moctezuma se ve obligado a ser manipulado por los españoles. Mientras todo esto pasaba, mientras Hernán Cortés estaba hospedado en los templos de Tenochtitlán, a cargo del hospedaje de Moctezuma, que lo tenía secuestrado, otro conquistador llegaba a Veracruz, pero era por motivos distintos. Este conquistador era Pánfilo de Narváez. ¿Quién era Pánfilo de Narváez? Resulta que el jefe directo de Hernán Cortés era Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba, ¿ok? Las órdenes que Diego Velázquez le dio a Hernán Cortés originalmente eran explorar
explorar la región de México. Nunca internarse. O sea, la idea era cartografiar y explorar, no internarse al centro de México. Y Hernán Cortés desobedece a este señor, al gobernador de Cuba. Y no solo lo desobedece, sino que cuando Hernán Cortés se da cuenta de todas las riquezas que ahí había y que si regresaba a Cuba prácticamente se las iban a arrebatar por otros conquistadores, decide ignorar sus órdenes militares y decide seguir avanzando y ya no regresar a Cuba. De esta manera Hernán Cortés prácticamente era un rebelde a su jefe militar, que era el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Diego Velázquez manda a Pánfilo de Narváez, junta un ejército y manda a Pánfilo de Narváez a apresar a Hernán Cortés. La idea era meterlo a la cárcel. Entonces Pánfilo de Narváez desembarca en Veracruz. Todo esto mientras Hernán Cortés está en Tenochtitlán, mientras todo esto mientras Hernán Cortés está en México, secuestrando a Moctezuma. Entonces Hernán Cortés divide a sus hombres. Una mitad se queda a cargo de Pedro de Alvarado con la finalidad de seguir vigilando la ciudad y a Moctezuma, y la otra mitad va a luchar contra los hombres de Pánfilo de Narváez. Hernán Cortés camina de México a Veracruz y se enfrenta a Pánfilo de Narváez en una batalla nocturna. Prácticamente agarra a los hombres de Pánfilo durmiendo en sus campañas, sus tiendas de campaña, y los derrota. Hernán Cortés derrota a los hombres de Pánfilo de Narváez y los incorpora a su ejército. Otra vez, nos vamos a dar cuenta cómo los españoles van incorporando a los ejércitos derrotados a sus propios ejércitos. De esta manera, Hernán Cortés, después de haber derrotado a Pánfilo de Narváez, integra a los españoles integra al ejército de Pánfilo a su ejército y regresa a Tenochtitlán. Mientras Hernán Cortés está caminando de Veracruz a Tenochtitlán con sus nuevos hombres, resulta que mientras eso pasaba, en Tenochtitlán estaba ocurriendo una terrible masacre. En 1520, como vemos aquí en esta cronología, Pánfilo de Narváez es derrotado y su ejército es absorbido por Hernán Cortés. Pedro de Alvarado, quien se había quedado a cuidar a Moctezuma, presenció un ritual mexica. Este ritual mexica consistía en un sacrificio en lo más alto del Templo Mayor y que coincidía con una fecha religiosa muy importante para los aztecas. La reacción de Pedro de Alvarado a ver que estaban alabando a dioses que él no conocía y al ver un sacrificio por primera vez se espantó por completo y prácticamente ordenó que los españoles que estaban atrincherados en la Ciudad de México iniciaran una masacre, como la de Cholula, exactamente igual. Los hombres de Pedro de Alvarado, los españoles comandados por Pedro de Alvarado, mataron en el Templo Mayor a toda la gente que estaba ahí. Mataron a los sacerdotes, mataron a los prisioneros, mataron a las mujeres, mataron a los niños, mataron absolutamente todas las personas que habían ido solo a presenciar ese ritual, y en una fecha muy sagrada. Esa fecha se llama la Matanza de Tenochtitlán o bien la Matanza del Templo Mayor. Igual es uno de los actos terroristas más horribles que ha tenido este país y que nunca debería repetirse. Cuando esto pasa, los mexicas se rebelan. La población civil comienza a organizarse para intentar expulsar a los conquistadores de México y para liberar a Moctezuma, porque recuerden que todo eso está pasando mientras Moctezuma, el emperador, está siendo prisionero. Entonces la población civil se comienza a organizar y comienza a organizar una pequeña rebelión para atacar a los españoles. Los españoles se atrincheran en el palacio de Moctezuma y de ahí no salen. Cuando Hernán Cortés regresa con su ejército a Tenochtitlán, se da cuenta de la terrible situación en la que se encuentra Pedro de Alvarado y sus hombres. Ahora, los españoles de Hernán Cortés se encuentran atrapados en Tenochtitlán. La población civil ya no los deja salir. Todo el ejército de Hernán Cortés, junto con el ejército de tlaxcaltecas que lo acompañaron, se encuentra rodeado por toda la población civil mexica
que ahora quiere su cabeza y los quiere matar por el genocidio que cometieron. Todo esto ocurre en 1520 y los mexicas comienzan a intentar expulsar a los españoles. Los mexicas levantan los puentes, porque recordemos que, veamos esta imagen, para poder llegar a Tenochtitlán tenías que pasar por uno de estos puentes, por estas calzadas. Los mexicas levantan los puentes para que Hernán Cortés no pueda pasar por ellos y se quede atrapado en la ciudad. Por lo que Hernán Cortés tiene que crear unos puentes improvisados para poder escapar de la ciudad. Mientras todo esto pasaba, vean la situación tan terrible en la que están los españoles. La comida empieza a escasear para ellos, el agua empieza a escasear para ellos, y desesperados, Hernán Cortés le dice a Moctezuma, por favor, habla con tu pueblo para que todo esto se calme. Tenemos que parar esto para que nos dejen salir de aquí, porque si nos quedamos en esta ciudad, nos van a matar. En este momento de la historia no sabemos qué ocurrió. Hay dos versiones de la historia. La primera versión dice que, la versión española dice que Moctezuma salió a hablar con la gente y la gente tan indignada con el emperador azteca, quien había traicionado a los mexicas, o es lo que la gente pensaba, no sabían que estaba secuestrado, lo apedrearon. Le tiran piedras, lo lapidan y la misma población mata a Moctezuma en un acto de enojo. La versión mexicana, la versión mexica, dice que realmente Moctezuma intentó calmar a su pueblo, pero como su pueblo no le quiso hacer caso, o no le hizo caso como los españoles desearon que pasara, los españoles mataron a Moctezuma. Los españoles mataron a Moctezuma, puesto que esta era su forma de actuar históricamente. Durante toda la conquista de América, los españoles mataban a los líderes, a los reyes y a los jefes de Estado que ya no le eran útiles. Pasó en México, pasó en Yucatán, pasó en Venezuela, pasó en Colombia, pasó en Perú, y prácticamente en muchas ciudades que lucharon, mataban al líder después de que ya no les era útil. Entonces, existen estas dos versiones. La versión española que dice que Moctezuma fue apedreado y asesinado por su pueblo, y la versión mexica que dice que los españoles lo mataron cuando se dieron cuenta que ya no le era útil. Cualquiera de esas dos situaciones nos lleva a lo siguiente, la noche triste. Pero vamos a hablar de la noche triste en la siguiente sesión. Ya nos queda un minuto, entonces lo que vamos a hacer es detener esta sesión y nos vamos a volver a conectar. ¿Les parece? Van a usar este mismo link. Repito, van a usar este mismo link para entrar a lo que queda de la clase. Nos quedan 45 minutos. Repito, van a usar este link para entrar a la clase. Nos vemos. Lo que falta para que acabe la reunión, tenemos 1 minuto y medio para quienes ir al baño, si quieren descansar, si tienen alguna duda. Nos vemos en 1 minuto y medio en el mismo link. Vamos a ver la noche.